Vamos a estar hablando de reconocer nuestros errores. Ese es el tema para este día, reconocer nuestros errores. Como les decía, es un tema que deberíamos de estar escuchando y aprendiendo más que todo, porque eso es algo que nos enfrentamos a cada momento. Pero ¿por qué es tan difícil para nosotros reconocer nuestros errores? Si pasamos un cuestionario, si habláramos legítimamente, reconoceríamos que estamos plagados de errores. Pero el problema es que el ser humano, cada uno de nosotros tratamos de esconder lo que hacemos, no ser auténticos. Ese es un problema letal para la vida espiritual, la vida conyugal, la vida espiritual, material, en todos los ámbitos de nuestra vida. Perjudica el no reconocer nuestros errores. Entonces es de vital importancia que este día abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, para que Dios nos pueda hablar y a través de su palabra aprender que en el reconocer nuestros errores está la victoria o el fracaso de nuestra vida. Está nuestro adelantar o está nuestro retroceder en reconocer nuestros errores. Es dificilísimo y a veces duele reconocer los errores, pero es de vital importancia que nosotros aprendamos y más que todo que reconozcamos nuestros errores, porque es la única manera de que podamos salir adelante, es la única manera que podamos cambiar, es la única manera por la cual podemos nosotros enderezar nuestros pasos, reconociendo nuestra realidad. Si cometemos algún error, es fundamental que el responsable reconozca su equivocación. Vamos a leer un pasaje que es bien conocido y ahí nos va a dar la luz para que en esta mañana podamos entender lo importante que es reconocer nuestros errores. Y sí, duele, sí es incómodo reconocer nuestros errores, pero es la única medicina para poder caminar de una manera correcta delante de Dios y delante de los demás, ya que esta es la única forma de crecer, no tropezando con la misma situación o como dijo aquel cantante, con la misma piedra, ¿verdad? Porque es la única manera de aprender, es reconocer nuestros errores. Vamos a estar leyendo el libro de Génesis capítulo 3. Yo sé que esto lo hemos escuchado más de alguna vez, pero aquí nos va a hablar, nos va a dar la luz para que este tema sea más entendible y a la luz de la palabra podamos ver aquí una realidad de la cual nosotros pues venimos de esta realidad y sin darnos cuenta estamos cometiendo los mismos errores porque nuestros padres primarios, Adán y Eva, cometieron este error, esta situación, y nosotros venimos marcados con lo mismo. Así que vamos a ir al origen de esta situación, lo difícil que es para nosotros los seres humanos reconocer nuestros errores. Y está tomado en Génesis 3, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comieses? El hombre respondió: La mujer que me disteis no, por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Podemos dejarlo hasta ahí y podemos ver las consecuencias del terrible error que acaba de cometer Adán y Eva. Aunque si nosotros somos objetivos, la realidad es que no fue el error, no fue la situación de haber comido el fruto, sino de no haber reconocido su error, no haber reconocido su situación. Porque Dios, al estarlo buscando, estaba dándole la oportunidad de reconocer lo que había hecho. Entonces, creo que me estoy adelantando, pero vamos a ir por pasos. El problema es que el ser humano tiene la costumbre de no reconocer sus errores. Usted que me está escuchando, usted que nos está haciendo el favor de vernos, es fácil reconocer nuestros errores. La verdad es que ninguno de nosotros nos gusta reconocer nuestros errores, porque eso es incómodo, es incómodo. No hay hombre perfecto todavía, pero sí hombres y mujeres que gracias a la nobleza y a la capacidad de reconocer sus errores y aprender de ellos, han logrado crecer materialmente, mental, espiritual, económicamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reconociendo nuestros errores. Pareciera, como estábamos diciendo al principio, que fuera fácil, que fuera elemental, que nos diéramos cuenta de que nuestra raíz, que nuestros padres nos contaminaron o nos metieron en el ADN, no reconocer nuestros errores. Imagínense cuántos matrimonios estarían restaurados hoy si alguno de los dos cónyuges hubiera reconocido su error. ¿Cuántos matrimonios estuvieran levantados, estuvieran en victoria si uno de los dos hubiera reconocido su error, su situación, su realidad? El problema es que nos gusta esconder, tirar la piedra y esconder la mano. Y el problema no es el error, sino las consecuencias de no reconocerlo. Ese es el gran problema que hoy nos estamos debatiendo y estamos llegando a situaciones muy lamentables porque no estamos reconociendo nuestra realidad. Por eso es que no crecemos espiritualmente, materialmente, no crecemos como padres, no crecemos como esposos, como esposa, porque no sabemos reconocer nuestros errores. Y no es tanto la situación, sino el no reconocer. Y el que no reconoce no aprende. Estamos tropezando con la misma situación porque no aprendemos, porque no reconocemos nuestra situación. Cuando debería ser algo primario, algo de párvulos para nosotros, reconocer nuestros errores. Pero nos damos con la realidad
que no, por la otra parte, no hay también esa humildad también para perdonar. Y a eso nos enfrentamos. Pero el reconocer nuestros errores, el reconocer nuestra situación, realmente nos abre la puerta para ser libres. Nos abre la puerta porque en realidad es un caminar el reconocer nuestros errores. Yo creo que es de párvulos esto, pero nos estamos dando cuenta a través de lo que hoy está pasando en el mundo entero, a través de lo que hoy está pasando en la sociedad, que cada vez nos destruimos como padres, como hijos, como esposos, como esposas, como trabajadores, como dueños de empresa. No nos damos cuenta de los errores y estamos tropezando y en consecuencia nos estamos llevando de encuentro a todos los que nos acompañan. No tanto por el error, sino por no reconocerlo. La palabra de Dios nos está enseñando a través de Génesis 3 lo importante que es reconocer. Si Adán hubiera reconocido su error, hubiera habido restauración para él, no estuviéramos como estamos. Pero con ese gen, con esa situación que Él nos inyectó en nuestra sangre, hoy no nos hacemos responsables de nuestros errores. Siempre queremos buscar culpables y ese es el motivo por el cual hoy nos estamos destruyendo personalmente, familiarmente, a través de todas las áreas en que nos movemos. No es tanto nuestros errores, sino el no reconocerlos. Porque cada vez que no reconocemos un error, nos ahondamos más, nos hundimos más. Teniendo la oportunidad de tomar la mano de Dios. A nadie le gusta equivocarse y tener que reconocerlo. Muchas veces es algo que cuesta. A ninguno nos gusta equivocarnos. Por ejemplo, yo venía pensando ahorita que venía, si a mí se me hubiera olvidado echarle gasolina a la moto, ¿qué hubiera pasado? Si voy a un viaje con mi familia, vamos en un vehículo y se le olvida a alguien echar el combustible. Claro, era evidente, se para el carro, se me olvidó echarle gasolina al carro. O sea, ahí no es reconocimiento porque hay una realidad. Hay una realidad que se está dando. Y a veces las consecuencias nos vienen a parar en seco de una vez y no nos queda otra que reconocer las situaciones. Porque se dio, porque hay algo marcado, hay algo que no podemos esconder. Pero cuando podemos esconder algo, no aceptamos nuestra realidad, no aceptamos nuestros errores. ¿Por qué? Porque no nos gusta llegar a ese momento, es incómodo. Y a veces duele que le dé a uno, te lo dije. Viste que te lo dije, si me hubieras hecho caso. Y eso como que duele, como que mata nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra arrogancia. Equivocarnos no nos hace menos valiosos ni menos dignos. Los errores son parte de la vida y nos brindan la oportunidad de ser mejores. Equivocarnos, le vuelvo a repetir, no nos hace menos valiosos ni menos dignos. Los errores son parte de la vida y nos brindan la oportunidad de ser mejores, aprendiendo de la experiencia y aceptando las consecuencias, porque los errores tienen consecuencias. En el ejemplo del vehículo que estábamos poniendo hace unos momentos, quiero decirle que, por ejemplo, se para el carro y se me olvidó. Reconoce su error porque se paró el carro. Si no se hubiera parado, pues tenía una oportunidad. Pero aquí está la situación. Hay consecuencias. Hay consecuencias de los errores. Y eso no podemos nosotros como manejarlos. No podemos nosotros tomarlos y decidir nosotros las consecuencias. Las consecuencias vienen de nuestros errores, pero debemos aprender que nuestros errores no nos hacen menos dignos, ni tampoco nos hace menos valiosos. No, no, los errores nos hacen ver en una posición en donde podemos mejorar. Pero nosotros pensamos que eso nos hace menos valioso y por eso no reconocemos. ¿Sabe cómo sería esta situación? Como que pagamos una consulta donde el doctor y decimos nosotros, bueno, para que el doctor no me mire tan enfermo como aquel,
voy a mentir y cuando me pregunte esto, mire, ¿le duele aquí el estómago? No, pero mire, usted bebe bastante agua. Sí. No trasnocha. No, yo me acuesto. Mire, de esa manera que parece una tontera esta situación, este ejemplo, realmente nos pasa en la vida, delante de Dios, en la iglesia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Estar diciendo esas cosas, estás pagando una consulta, es para reconocer, porque qué difícil es, por ejemplo, cuando tuve el problema del corazón, una de las preguntas más esenciales que me hacían los doctores que me vieron y en cuenta el cardiólogo es, mire, ¿usted toma bebidas energizantes? Y eran puntuales, era lo primero que me preguntaban. Pues le decía yo algunas veces, ¿va? Pero imagínense que hubiera dicho, no, nunca he tomado una, tampoco tenía vicio, pero sí, así de vez en cuando. Pero mire, cada error, cada situación trae para nosotros consecuencias y eso es lo difícil para nosotros reconocer. ¿Que lo hace menos valioso? No. ¿Que lo va a hacer enseñar? Sí, depende de la posición que nosotros tomemos. Cuando reconocemos que nos hemos equivocado, que hemos cometido un error, tenemos la oportunidad de corregir. Cuando reconocemos nuestros errores, tenemos la oportunidad de corregir esos errores. Recuerde que cuando nosotros tratamos de encubrir las cosas, nos toca que mentir. Porque ninguno va a poder encubrir un pecado si no es a través de una mentira. Esa es la situación. Esa es la ubicación que nosotros no queremos entender. El aceptar mis errores me pone en la posición de poder corregirlos. El querer ocultarlos, el querer aparentar que no, ir donde el doctor y esconderle todas las situaciones, no me va a hacer salir con medicina o sanar de mis situaciones. Me va a salir más frustrado. Porque tuve la oportunidad delante del doctor de decirle la realidad. ¿Y qué podría hacer él? Más que darme una medicina. Pero el problema de nosotros es que nos gusta esconder nuestros errores y fingir que nosotros estamos bien cuando en realidad estamos plagados de errores. Y lo más serio es que no hemos querido nosotros reconocerlos y por lo tanto no estamos dispuestos a ser corregidos. Si tú no aceptas tus equivocaciones en el hogar como esposo o como esposa o como hijo, nunca vas a poder tener un hogar diferente. Si no reconocemos nuestros errores como esposos, como hijos, como esposas, nunca vamos a tener un hogar diferente. Siempre vamos a tratar de esconder las situaciones. Si no aceptas que estás equivocado en el manejo de un negocio, de tu empresa, cómo manejas tu dinero, tu empresa, vas a terminar en la ruina por no reconocer la situación, por no conocer los errores, por no reconocer que estás gastando en lo que no es debido. Las consecuencias van a ser fatales por no reconocer. ¿Por qué no parar? ¿Por qué no decirle al doctor realmente esto y esto, como esto y esto, vivo, no hago ejercicio, no tomo agua? Esa es la realidad. Pero que realmente somos todo un caso nosotros los seres humanos, teniendo la oportunidad de reconocer delante de Dios nuestras situaciones para ser cambiados, para que cambie nuestra manera de caminar, nuestra manera de vivir. Nosotros escondemos aún delante de Dios, no digamos delante de los hermanos. Cometemos errores y escondemos, tapamos, nos cubrimos para no dejar al desnudo nuestros errores. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque venimos dañados con lo que hicieron nuestros padres. Nos damos cuenta que ellos, en vez de aceptar sus errores, empezaron a buscar excusas.
Empezaron a buscar culpables, no hacerse responsable de sus errores, de sus situaciones. Si no aceptas que estás cometiendo errores en tu estudio, en tu trabajo, es probable que pierdas el grado, es probable que pierdas tu trabajo por no estar reconociendo, no tanto por los errores, sino por no reconocerlos. Ese es el problema de nosotros que no hemos entendido. El problema con Adán no fue que se haya equivocado. El problema es que no fue capaz de reconocer su error, a pesar de que Dios le estaba dando la oportunidad para que se arrepintiera. Y ahí vuelvo y recalco a lo mismo. ¿A qué llegamos a la iglesia? ¿Por qué nos encaminamos? ¿Por qué aceptamos al Señor en nuestro corazón? Si no es para reconocer lo que somos, no para escondernos. ¿Por qué llegamos a Dios? ¿Por qué llegamos a una iglesia? Si no es para reconocer nuestros errores. No es para fingir, no es para dar a entender que soy un superhéroe, que soy un superhumano, que no cometo errores. No. ¿Cómo va a ser que uno va a una clínica, está el doctor, hay más enfermos? Porque no sé si a usted le ha pasado por la mente, pero dice uno, ¿y será que se enferman los doctores? Dice, si todos nos enfermamos, porque yo le he hecho la pregunta a algunos, ¿y usted se enferma? Pues, porque he tenido amigos doctores y les pregunto, ¿y usted se enferma? Y les da risa siempre. Y lo más serio es que a ellos les toca ir muchas veces donde otro doctor. Y uno dice, pero no es doctor, pues. Sí, pero fíjese que hay cosas que ni ellos no tienen esa capacidad, porque hay diferentes situaciones de medicina y por eso hay oncólogos, por eso hay urólogos, por eso hay pediatras, porque hay especialidades en cada uno. Y aunque ellos conozcan los principios, también cometen errores. Entonces, el ir a la iglesia, el venir delante de Dios, no sería para reconocer nuestros errores. Aún a Dios queremos como doblarle la página y como que no viera nuestra situación. Si dice que Él no solamente escucha nuestras palabras, sino que ve las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo podemos decirle a rayos X que no llevamos nada ilegal si en los rayos X se ve? Si es algo terrenal, ¿cuánto podemos esconder ante los ojos de Dios? Y todavía llegamos delante de Dios fingiendo. Me viene a mi memoria aquella oración del publicano y el otro fariseo, haciendo una oración: Señor, yo no soy digno de que me escuches. Era el peor. Y el fariseo: Señor, yo diezmo, yo doy esto, yo doy lo otro. Y dice Jesús: ¿quién de estos dos creen ustedes que salió justificado? Y cuando pasa el rayos X, se da cuenta de la realidad. El publicano, el peor, porque reconoció, fue delante de Dios a reconocer su situación. El problema no son los errores, el problema es no reconocerlos. Eso no nos está dejando crecer, eso nos está dejando unos enanos espirituales, nos está afectando en nuestro matrimonio. No son los errores, sino no reconocerlos. Ese es el mal. Eso es el mal que traemos en nuestra sangre, no reconocer, porque nos creemos los invencibles. Cuando si viviéramos de una manera real, una manera contundente, podríamos nosotros reconocer y decir: sí, fallé en esto, ayúdenme por favor. Es la mejor manera. ¿Se enferman los doctores? Sí. ¿Tienen problemas los licenciados? Sí, todos. Pero ¿qué es el problema? Que no reconocemos nuestra situación. Y esto, lejos de ayudarnos, de mantener una apariencia, una figura intocable, mire, hermano, nos está perjudicando. Porque ¿qué podemos esconder delante de Dios? Dígame usted, si delante de un rayos X, de una tomografía, no podemos esconder.
¿cómo vamos a escondernos de Dios? Y Dios es nuestra única oportunidad y nosotros la estamos desperdiciando por mantener una apariencia que no tenemos, que nos está perjudicando no solamente a nosotros como persona, como ser humano, sino también como padres. Nos está afectando en nuestro matrimonio, nos está afectando con los que nos rodean, con nuestros trabajadores, en nuestra empresa, en todos los ámbitos de nuestra vida, material, espiritualmente, mentalmente, porque hay gente que se cree hasta sus propias mentiras, que da realmente hasta náusea la manera en que tratan de fingir que no cometen errores. Y si algo nosotros los seres humanos nos identifica es que cometemos errores, pero nos identifica más el no querer reconocerlos. Dios le estaba dando la oportunidad a Adán y no la quiso. ¿Por qué? Porque no quería reconocer su error, no quería reconocer su situación. Entonces el problema no son los errores, sino no ser capaz de reconocerlos. Eso es lo que nos está afectando. Porque ¿cuántos de nosotros podemos estar haciendo situaciones y esconder la mano? Pero Dios nos está viendo y de todos modos las consecuencias hay que pagarlas. Dios lo sabe todo, a Él no se le escapa nada. Pero Él hacía el que no sabía. ¿Pero por qué? Para darle una oportunidad a Adán. Dice en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa fue la pregunta, eso es lo que Dios le está, ¿dónde estás tú? En esa palabra está encerrando, quiero darte una oportunidad. Y él interpretó, te voy a castigar. No, le estaba diciendo, te quiero dar una oportunidad. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Era decir, aquí estoy, Señor. Y de una vez al grano. ¿Pero qué interpretó Adán? Corrección. Interpretó castigo. Interpretó vergüenza. Que lo iban a tratar de humillar. El error de Adán fue que huyó de la presencia de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba, dice en el versículo 8, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué fue entonces su accionar cuando escuchó la voz? Esconderse de la presencia de Dios. Esconderse del único que podía levantarlos. Esconderse del único que podía ayudarlos. Esconderse del único que podía restaurarlos. Qué ilógico. Si vamos a la iglesia es para ser restaurados. No para guardar nuestra apariencia, sino que nuestra apariencia sea quebrantada. ¿Por qué cuando Jesús le dice a la samaritana, ve y llama a tu marido? Porque ella estaba hablando de adoración, estaba hablando de religión, estaba hablando de un montón de cosas bien bonitas. Pero le dice Jesús, ¿quieres beber del agua? Sí, vaya, aquí está la oportunidad. Vaya y llame a su marido. Y entonces demudó su rostro, lo agachó. Me la imagino yo un poco turbada y le dice, Señor, no tengo marido. ¿Por qué la confrontó con la realidad? Y cuando ella abrió su boca, reconoció que era una realidad, no tengo marido. En esa confesión iba la oportunidad, en esa confesión iba el reconocimiento de su pecado, de su situación. Y por eso ella fue restaurada. Porque cuando fue confrontada, vaya, llame a su marido. No tengo, le dice. Bien has dicho, le dice el Señor. Porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes tampoco es. En reconocer estuvo la restauración y de ahí le empezó a dar agua de vida, empezó a restaurar su vida a tal punto que esa mujer nunca dejó el ministerio de Jesús, a tal punto que se fue y fue a evangelizar a todo el pueblo, porque ella experimentó el reconocimiento de su error, de su pecado,
y por lo tanto, por haberlo reconocido, le dieron la oportunidad de ser restaurada. Ah, eso es delante de Dios. Delante de los hombres, ¿qué dirían? Mucha gente tal vez dijo, bueno, y esta no es la prostituta, ¿por qué anda hablando así? No es aquella, porque así habla despectivamente la gente. Sí, era ella, pero delante de Dios había arreglado su situación. Cuando uno arregla la situación delante de Dios, no importa lo que los demás digan. No trate de guardar su apariencia. No trate de guardar su apariencia, porque en eso está afectando no solamente a su vida, sino la vida de su familia, de los que le rodean. La solución no es huir de los problemas. La solución es enfrentar el problema. Todos hemos tenido problemas y para nosotros lo más fácil es no contestar un teléfono. Para nosotros es mejor no hablarle al hermano o a la hermana. Para nosotros es más fácil, mejor llegar enojado a la casa que ponernos a hablar con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro esposo y arreglar la situación. Es más fácil ignorarlos. El huir de los problemas nos hacen que nos alcancen los problemas con más, eh, con más fuerza, con más consecuencias. El huir de los problemas no es la forma de salir de ellos. El huir de la presencia de Dios tampoco lo es. Es reconocer nuestros errores. Siempre que huyas del problema, lo único que va a pasar es que va a crecer. Va a crecer el conflicto, va a crecer la deuda, va a crecer los problemas con nuestros hijos. Eso es lo que hace el huir de los problemas, que crezcan más. Esto es un efecto de bola de nieve. Empiezan pequeños y por estarlos uno no reconociendo, se vuelven grandes y grandes y grandes. Y cuando ya vemos, ya es imposible que no destruya nuestra familia, nuestra empresa, nuestra iglesia, todo por no reconocer nuestros errores. La otra situación es que buscó excusas. Y el hombre respondió en el versículo 12. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Las excusas nos llevan a cometer otros errores todavía más grandes. El no reconocer, el echarle la culpa a los demás, se nos hace más fácil que reconocer nuestros propios errores. El no haberle echado gasolina al carro es tu error, es mi error, reconozcamos. Y por eso nos quedamos parados a medio camino, afectamos el viaje por nuestro error. Esa es la situación que a veces nosotros no queremos reconocer. Se recuerda del pasaje donde dice, el que encubre sus pecados, creo que está en Proverbios 28:13, si no estoy mal, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. También dice otra versión, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Dios habla hoy, dice, el que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Nosotros tratamos de maquillar nuestros errores y lo que hace es no dejarnos prosperar. No solamente en lo económico, no solamente en lo espiritual, sino también en nuestra vida matrimonial, en nuestro hogar. No digamos en lo espiritual. Hay mucha gente que se ve, pero pomposa espiritualmente, y cuando viene un problema se desinfla cual vejiga barata. Pero es porque su apariencia es eso, nada más, apariencia. Pero mire cómo dice la palabra de Dios, el que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa, y esa es la primera parte, el que lo confiesa, y lo otro es, y lo deja, será perdonado. Caemos en las mentiras, las excusas nos hacen mediocres, nos hacen gente que no tenemos el peso que nosotros nos vemos, nos vuelve personas, como dice aquí, mediocres. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que decimos
y no decimos lo que hacemos. Ese es el problema. ¿Cómo estaríamos nosotros de diferentes si hubiéramos reconocido aquellos errores que tapamos? Y el problema es que después tenemos que seguir mintiendo y mintiendo, y cada vez como se va rasgando más la situación a tal punto que se vuelve irreparable. Otra situación fue que no asumió su responsabilidad. Adán descuidó a su mujer y por eso Dios lo llamó a él para pedirle cuentas, aunque la que lo indujo al error fue Eva, pero el responsable era él. En el versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Cuál es tu responsabilidad en la vida? ¿De qué cosas tienes que responder a Dios? No busquemos responsables. Si el responsable, yo he escuchado y yo sé que los que somos padres, es que si aquel no me hubiera dicho, yo eso no es. ¿Cuál es tu responsabilidad? El señalar a otros te hace más grande. No delante de la gente tal vez, pero delante de Dios no, porque a veces hemos salido de traves echándole la culpa a otro y salimos en caballo blanco cuando nosotros sabemos en nuestro interior que fuimos nosotros los que causamos el daño. He contado más de alguna vez en este lugar una situación que pasó con unos pastores allá en el occidente. Iban para un retiro y el pastor que iba manejando adelante vio un carrito viejito y que no lo dejaba pasar, y aquel llevaba urgencia por llegar al retiro, y dice que en un momento él en su corazón ahí dijo: ay, cuando logre rebasar le voy a pitar, pero eso nadie lo oyó, los demás pastores no lo oyeron, iban a la par de él atrás en el carro y todos, pero él solo lo pensó, tuvo la intención, y cuando él iba rebasándolo empezó a pitarle. Y dice que el del carrito que iba ahí, el carrito viejito, se asustó y en vez de timonear al revés, timoneó para donde él y también le pegó al carro. Lo chocó. Entonces se adelantaron y tenían razón todos los pastores, porque el que pega atrás paga. O sea, según la ley, según todos los pastores, el que tenía que pagar era el del carrito viejo porque él pegó. Pero el pastor que iba manejando sabía la intención que él llevaba en su corazón, y eso no lo sabían los demás. O sea, él pudo haber asimilado esto y decir: bueno, es cierto, él tiene que pagar, todos vieron, todos estamos de testigos, y era cierto, pues según la ley, el que pega atrás paga, y él tenía que pagar, pero él sabía en su corazón que había algo que no estaba diciendo, que no se miraba. Y entonces le dijo a los demás: no, yo voy a pagar. Dijo: no, ¿cómo vas a creer? Eso es una tontera, lo que vas a hacer, no estás viendo que él tuvo la culpa y todo. Y entonces él fue sincero y les dijo: no, no, hermano, les dijo, la realidad fue esta. Yo tuve la intención de pitarle cuando fuera a la par, cuando fuera rebasando, y por consecuencia él timoneó al revés. Así que yo voy a pagar mi golpe y le voy a pagar el de él. Reconoció su error. Él pudo haber salido en caballo blanco y que le pintaran su carro y todo, pero sabía que la intención que él había tenido era el que había causado el desastre, y sin darse cuenta que también era un pastor que iba al mismo retiro. Eso era lo más duro todavía. Entonces hay cosas que nosotros sabemos en nuestro interior que son intenciones malas de nuestro corazón, pero que hemos dejado mal vistos a otros por quedar bien nosotros, por no reconocer nuestros errores. Hágase responsable de sus errores. Eso lo va a hacer crecer. Delante de los hombres quizá lo van a ver mal un tiempo, porque así somos. Todos cometemos errores, pero caminamos como que no los cometiéramos. Todos cometemos errores, pero tiramos piedra a los que lo cometen, a los que quieren salir de ellos, como que nosotros no cometiéramos errores. Cuando nosotros vivimos de excusas, hacemos que otros también hagan lo mismo. ¿No se ha dado cuenta que sus hijos también son solo excusas? Su esposa, su esposo, porque ven que usted también solo es excusa, no es responsable de sus errores.
Dice en el versículo 3, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Le preguntan a Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste. Le preguntan a la mujer, mujer, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer dice, la serpiente. Cuando nosotros vivimos de excusas, también los demás van a empezar a hacer lo mismo. Y ese es el problema, que no podemos reconocer nuestros errores. Y reitero, y vuelvo a clavar el mismo pensamiento. El problema no es cometer los errores, el problema es no reconocerlos. Que van a haber consecuencias, sí. Satanás a través del pecado quiere avergonzarnos delante de Dios para que no nos acerquemos a Él. Por eso en el versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso es lo que quiere el enemigo, nos mete en nuestra mente. ¡Qué vergüenza! Tantos años conociendo la palabra de Dios y cometiendo, es nuestra realidad. Esconderse no lo va a sacar de ahí. Esconder las situaciones no nos va a sacar de ahí, nos va a apachar, nos va a arruinar. ¿Cuántos matrimonios no estuvieran bien, pero alguien no reconoció su error, no fue responsable de su error? Y eso que ocasionó un divorcio, una muerte, un hijo en las drogas. Qué difícil es para nosotros los padres a veces encogernos y decir, disculpa hijo, hija, cometí este error. ¿Quién te vendió la idea de ser como Dios? Satanás. Esa es la situación que hoy nosotros no queremos admitir, no queremos reconocer. Vivimos de excusa en excusa en vez de enfrentarnos a la realidad. Huyendo no vamos a salir de las cosas. Es reconociendo y yendo a la fuente de aquel que nos conoce y nos quiere restaurar. Usted no está solo. ¿Usted por qué se hizo cristiano? ¿Por qué quiere ir a una iglesia? Si no es para reconocer nuestra necesidad. Eso es todo lo que nosotros no queremos entender ahora. Que debemos reconocer nuestra necesidad. El origen de toda esta situación es que el enemigo quiere que nosotros no reconozcamos nuestros errores. Porque él sabe que cuando nosotros reconocemos nuestros errores, tenemos la oportunidad de salir. Entonces, recuerda el versículo. El que quiere aparentar su pecado no prosperará jamás. Pero aquel que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, en eso está basado nuestra oportunidad en este día. No en escondernos, sino ir a la realidad. Su matrimonio no está perdido. Sus hijos no están terminados. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos a Dios en nuestra ecuación. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer en este día, que necesitamos una restauración de nuestra vida. Sus hijos reconocen no a un super papá, sino un papá que reconoce su situación. ¿Cuántos de nosotros no estuviéramos sanos? ¿Cuántos de nosotros no estuviéramos curados si tuviéramos el valor de enfrentarnos a la realidad e ir donde el doctor y hablarle de la realidad de nuestras vidas? Pero nosotros al esconder creemos protegernos y no es así. Por eso hoy quiero terminar diciéndole que hoy tiene la oportunidad de reconocer sus errores. Porque hoy Dios le está diciendo, ¿dónde estás? ¿Qué necesitas? Quiero restaurarte. Huir de las situaciones no nos hace personas pensantes. Huir de las situaciones nos va a atrasar, nos va a detener nuestro crecimiento espiritual, matrimonial, empresarial, de todo tipo. Por eso es que hoy nosotros tenemos la oportunidad no de excusarnos, sino de reconocer lo que en realidad somos.
Todo esto es basado, y le vuelvo a reiterar, no es el problema, no es cometer los errores. El problema es no reconocerlos. Espero que esta palabra hoy haya llegado a nuestros corazones y recordarnos cuál es el fin de estar en nuestra congregación, en la iglesia, estar delante de Dios. Si no es corregir lo mal que hay en nosotros, no es maquillar quienes quisiéramos ser o lo que fingimos ser. La realidad es que hoy tenemos la oportunidad delante de Dios. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes.